Muy bien. Oramos y comenzamos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este momento te damos gracias, Padre, y gracias por la oportunidad que tenemos para escuchar tu palabra, para ser instruidos en tu palabra, porque somos discípulos. Espíritu Santo, gracias. Nos sometemos a tu, bajo tu autoridad y bajo la autoridad de la palabra, y solicitamos que nos des entendimiento, comprensión y asimilación de ella. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el mandato de ganar el mundo para Cristo, parte 2. Nos quedamos en Hechos capítulo 8, versículo 7. Capítulo 8 de Hechos es nuestro capítulo base para estas enseñanzas. Estamos viendo el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio, enfrentó y echó fuera muchos demonios durante su ministerio. A los demonios o espíritus malignos solamente son parte del equipo o del grupo que controla Satanás. Lo más seguro es que ellos son ángeles caídos que se unieron con Satanás en su rebelión contra Dios, y al estar aquí en la tierra pueden operar sobre las personas para causar mudez, sordera, ceguera o enfermedad. Fíjense que los demonios pueden enfermar a las personas. Hay enfermedades demoníacas, hay enfermedades naturales, pero hay enfermedades demoníacas. Y esas enfermedades demoníacas, cuando a la persona le hacen estudios clínicos, estudios científicos, no les encuentran nada. Dicen no tiene nada. Y la Biblia habla de esas enfermedades demoníacas. La persona está bien, no nos revela nada, pero la persona está enferma. Significa que probablemente es una enfermedad demoníaca, es una enfermedad espiritual, y solamente puede ser sanada echando fuera ese espíritu de enfermedad. Y es lo que pasó aquí en Samaria. Cuando Felipe estaba predicando la palabra, dice que muchos que tenían espíritus inmundos, es decir, que estaban endemoniados, estaban poseídos, salían estos dando grandes voces, ¿se fijan? Y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y la ciudad estaba feliz que había llegado el evangelio en su ciudad. ¿Quién no va a estar feliz? ¿Quién no va a estar contento? ¿Quién no va a recibir la palabra cuando estaban viendo los milagros, el poder del Espíritu Santo? Y los mismos demonios provocan y tientan a las personas para que pequen contra Dios, para que se desvíen más de Dios, para que blasfemen a Dios. Es operación y es acción de los demonios como parte de todas las maldades que hacen. Pero a pesar de su poder, no pueden poseer o leer la mente de las personas, ni tampoco pueden estar en distintos lugares al mismo tiempo, así como nuestro Dios, como el Señor Jesucristo. Es decir, los demonios están limitados, tienen límites. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Solo nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, pueden estar en
en el mismo momento en distintos lugares. En diferentes lugares pueden manifestarse en el mismo momento, y los demonios no pueden hacer eso. Ahora, los demonios son reales y están activos. Muchas personas o muchos creyentes dicen: no hay demonios, eso de Satanás, los demonios, ese es un mito, no existe, eso no es cierto. Los demonios son reales y están activos, pero Jesús nos ha dado autoridad sobre ellos. Él nos ha delegado su autoridad y su poder para someterlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. A una persona que está poseída o una persona que está enferma, podemos orar y sacar fuera a esos demonios en el nombre de Jesús. Dios de alguna manera permite que los demonios actúen en el mundo igual que Satanás. Dios lo permite, pero llegará su momento y su día cuando cada uno de ellos serán apresados y confinados al lago de fuego, en donde no podrán ya controlar, y ahí sería como su destrucción final. Llegará un día, ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, búsquenlo, y dice así, Apocalipsis 20:10, miren lo que vamos a encontrar. 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Llegará el día cuando nuestro Dios tome esa medida. Entonces el enemigo será apresada y todos los demonios serán arrojados a ese lago de fuego. En el versículo 9 en adelante dice, estamos en Hechos 8, me equivoqué. Hechos 8, versículo 9 en adelante dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. No falta, ¿verdad? A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Se fijan? No falta quien practique o esté al lado del mundo oscuro. No hace falta, siempre van a estar ahí. Entonces aquí vemos que en los días de los inicios de la iglesia, los hechiceros y los magos eran numerosos e influyentes en ese tiempo, y la gente pues los miraba y ellos pensaban que pues qué grande es ese hombre, qué poder tiene, oh, qué maravilla, ¿no? Porque hacían maravillas, efectuaban inclusive sanidades y hacían exorcismos y practicaban la astrología. Sus magias quizás eran simples trucos, o los hechiceros recibieron algún poder de Satanás para poder realizar eso. Simón mismo, que relata en este capítulo, hizo, según aquí, muchas maravillas, al grado que hasta algunos pensaban que era el Mesías. A ese grado llegaron, pero sus poderes no venían de Dios. En el versículo
18 al 24, leemos ahí, vamos a ver lo que dice, 18 al 24. Dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ok, entonces quiere decir que su poder o lo que hacía no venía de Dios, sino que venía de otra fuente. Y la gente pensaba que probablemente era el Mesías, pero no era el Mesías. Ok, ahora vamos a avanzar y vamos a ver ahora que la iglesia central, la iglesia de Jerusalén, donde nació y se inició la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, envía ministerios para confirmar la palabra en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de Samaria. Y vamos a ver ahí en el versículo 14, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Ok? Bueno, aquí vemos que la ciudad de Samaria, o los samaritanos, fueron los primeros no judíos en recibir el evangelio. Y la iglesia de Jerusalén, los apóstoles, mandaron a Pedro y a Juan a Samaria como una delegación apostólica para ver y verificar qué está pasando y qué está sucediendo allá en ese lugar. Y pues ellos fueron a ese lugar. Entonces recordemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Había un problema social, un problema racial, porque recordemos que Samaria era una mezcla entre judíos y personas de otras nacionalidades. Entonces, de allí nace esa ciudad, o los samaritanos. Y esa relación, pues no estaba bien, pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo hizo una maravilla, un milagro de reconciliar entre judíos y no judíos, porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no tiene fronteras, traspasa cualquier límite cultural, y lo que hace es reconciliar a todas las culturas, los idiomas, las nacionalidades, y nos hace un solo pueblo. Entonces, ellos fueron enviados, Pedro y Juan, para descubrir si los samaritanos de verdad estaban creyendo en Cristo Jesús y estaban creyendo en el Mesías, y para ver si realmente son verdaderos creyentes. Los cristianos judíos, incluso los apóstoles, dudaban aún si los gentiles, es decir, los que no eran judíos y los que son medios judíos, podrían recibir el Espíritu Santo. Había esa duda y había esa incógnita, esa interrogante. ¿El Espíritu Santo se derramaría a aquellos que no eran judíos realmente? Y con esa duda fueron a verificar y fueron a Samaria. Y no fue, sino que hasta que el apóstol Pedro tuvo su experiencia ya en el capítulo 10, ahí vemos otra experiencia después de este capítulo, cuando él va a la ciudad de Cesarea. Entonces los apóstoles se convencieron por completo, cuando fueron a Samaria, que el Espíritu Santo sí era para todos. Entonces, si el Espíritu Santo era para todos en aquel tiempo, entonces significa que el Espíritu Santo también es para usted y para mí, es para nosotros. El Espíritu Santo puede venir a nuestra vida, llenarnos con su presencia, bautizarnos, pero solamente tenemos que desearlo, tenemos que anhelarlo para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. El apóstol Juan, el que preguntó una vez, o más bien el que dijo una vez atrás, tiempo atrás, vamos a ver en Lucas capítulo 9, y vamos a ver allí la relación que existe
de lo que estamos hablando. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56, refiriéndose mismo la aldea de los samaritanos. Y dice así: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El mismo discípulo que en aquel tiempo era discípulo de Jesús y ya en esta ocasión es un apóstol, el mismo fue el que le dijo al Señor Jesús: Señor, como no nos recibieron y son pecadores y son gentiles y no merecen la gracia, ¿y qué te parece si pedimos que del cielo Dios mande fuego y los consuma? Que los consuma y de una vez, pues que se vayan al infierno. El mismo ahora va a Samaria para confirmar la palabra y para abrazar a esos hermanos que habían aceptado a Jesús el Mesías y que ahora ya no eran medios judíos o gentiles, ahora ya son parte del pueblo de Dios. Y yo me imagino que el apóstol se recordó de aquel tiempo: ¿y qué hubiera pasado si hubiéramos pedido fuego y los hubieran consumido? ¿Qué hubiera pasado con ellos? Pero el Señor es grande, no nos lo permitió hacer eso, y ahora tenemos hermanos en Samaria, me imagino. Entonces Pedro y él fueron a los samaritanos para orar con ellos. Entonces el evangelio se extiende y sale de las fronteras de la ciudad de Jerusalén. Regresemos nuevamente, Hechos capítulo 8, vamos al versículo 15 en adelante. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Fíjense bien el proceso: se arrepienten, aceptan a Jesús, son bautizados, y la siguiente experiencia es el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces es un proceso en la vida cristiana, es un proceso, son pasos que se siguen. Ahora, los samaritanos ya habían aceptado a Jesús, y ya fueron bautizados en agua. Ahora el punto que sigue es el bautismo con el Espíritu Santo. Pregunta: ¿usted ya aceptó a Jesús en su corazón? Muy bien. Segunda: ¿ya fuiste bautizado en agua? Tercero: ¿ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Pues si en ese punto no ha sucedido, entonces eres candidato para eso, de recibir y ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, aquí en los versículos encontramos un momento crucial en la extensión del Evangelio y el crecimiento de la iglesia, porque la iglesia estaba creciendo, estaba expandiendo y estaba llegando a nuevos territorios, y los apóstoles Pedro y Juan tuvieron que ir a Samaria para evitar que este nuevo grupo de creyentes se separasen o creyeran en otro y no afirmaran bien su fe. Cuando Pedro y Juan vieron el Espíritu Santo obrando en estas personas, tuvieron la certeza de que el Espíritu Santo obraba a través de todos los creyentes, ya sean gentiles, razas mixtas y también judíos no puros y los judíos puros. Entonces el evangelio era no solamente para los judíos, sino que
al resto de las personas, porque inclusive la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28, dice que se derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda persona, sin importar su país, su nacionalidad, su cultura. Es decir, el Espíritu Santo iba a caer sobre toda persona. Y qué maravilloso que nosotros tenemos esa promesa del Señor. Versículo 15-17, estamos leyendo que el Espíritu Santo allí vino sobre ellos. Muchos eruditos creen que Dios decidió que la plenitud de su Espíritu viniera de forma dramática en señal de que Dios estaba obrando sobre el mundo y sobre la difusión del Evangelio en Samaria por la poderosa y eficaz predicación de Felipe. Ok, por lo general, hermanos, el Espíritu Santo entra en la vida de una persona en el momento de la conversión. Muchos alegan y dicen, es que el creyente ya no necesita ser bautizado con el Espíritu Santo, porque cuando creen en Jesús, el Espíritu Santo viene a sus vidas. Es verdad, eso es innegable. Efesios dice que cuando creemos en Jesús, el Espíritu viene y nos sella, como propiedad de Dios, como una posesión de esa vida, como tomar posesión de ese corazón. Hay un sello del Espíritu Santo. Pero el siguiente paso es el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, lo que estaba sucediendo en Samaria era verdaderamente parte de la predicación del Evangelio. El derramamiento del Espíritu Santo sucedería también como en la vida de Cornelio y su familia. Ahí encontramos en el capítulo 10, vamos al capítulo 10 de Hechos y vamos a ver qué sucedió precisamente aquí. Capítulo 10, versículo 44 al 47. Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, ya estando en la casa de Cornelio en Cesarea, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Se fijan? Si ustedes quieren saber la historia completa, leen ese capítulo y van a tener el contexto completo de la historia. Pero a mí me llama mucho la atención esta parte. Dice que mientras hablaba Pedro, es decir, estaba predicando, compartiendo el plan de salvación, enseñando de Jesucristo, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esto es maravilloso, porque el Espíritu Santo no esperó hasta que Pedro concluyera y haga la conclusión de su sermón o de su mensaje. El Espíritu Santo no se esperó hasta que Pedro dijera: a ver, los enfermos, pásense para acá; a ver, los que quieren aceptar a Jesús, pásense por acá para orar por ustedes; a ver, los que quieren recibir el Espíritu Santo, vengan para acá para orar por ustedes. El Espíritu Santo no se esperó a ese momento. Dice aquí que cayó mientras Pedro hablaba, mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo vino, cayó, como diciéndole a Pedro: ya cállate y déjame obrar, porque es mi tiempo. Dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, los judíos no contaminados, dice que venían con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Se fijan? Pedro, cuando fue a Cesarea, en la casa de Cornelio, fueron varios hermanos judíos para, no sé, para ser testigos o para ver qué pasaba o qué sucedería. Y cuando vieron eso, se quedaron, dice, atónitos. En otras palabras, se quedaron con los ojos cuadrados, ¿sí? Se quedaron con los ojos cuadrados y dijeron: ¿qué está pasando?
Entonces el Espíritu Santo es para todos, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí encontramos algo que a veces las iglesias o los pastores siguen como una regla y dicen: es que un creyente o un cristiano no puede ser bautizado con el Espíritu Santo si no primero se bautiza en agua, y tiene que seguir esos pasos, y no podemos orar por aquellas personas o hermanos si no han sido bautizados en agua. Y no pueden tomar la Santa Cena. Pero aquí vemos claramente que estos hermanos o esta familia y los amigos de Cornelio fueron llenados y bautizados con el Espíritu Santo, y luego los bautizaron en agua. Es decir, el Espíritu Santo es soberano, Dios es soberano, y Él puede hacer las cosas como Él quiere. Amén. Esa es soberanía que Dios puede hacer lo que Él quiere. Y aquí en esta ocasión no siguió ese protocolo, no siguió esos pasos. El Espíritu Santo bendijo a los hermanos, a la familia de Cornelio, y fueron bendecidos. Aquí vemos una clara demostración que los gentiles eran incircuncisos, es decir, no circuncidados como los evangelios, como los judíos, podían recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dicen amén? Regresamos a Hechos capítulo 8, en el versículo 18 en adelante. Dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Por qué creen ustedes que Simón le dijo: a ver, este es como un truco, ustedes me imponen manos y reciben el Espíritu Santo, ¿y qué les parece si a mí me dan ese don y les pago la cantidad que quieren? Como diciendo: yo pago a Pedro y a Juan una cantidad, pero yo voy a ganar mucho más dinero, porque a todos los que les voy a poner la mano también les voy a cobrar. Y eso es lo que sucede hoy en día. Es lo que sucede hoy en día, que el evangelio se ha depravado, el evangelio se ha descarriado, el evangelio se fue por otro camino. El evangelio se ha comercializado en estos tiempos. Muchos están comercializando el evangelio. El evangelio no es un negocio. El mundo dice: todo tiene su precio. Parece ser cierto, en nuestro mundo es un mundo de sobornos, de riqueza y de materialismo. Simón mismo pensó que podía comprar el poder del Espíritu Santo y después vender al Espíritu Santo. Fíjense que en las redes sociales vas a encontrar, y es mejor que no lo busques, donde vas a encontrar ciertas negociaciones, y dicen: si tú quieres una oración de prosperidad, quieres una oración de sanidad, quieres una oración para que se te convierta el hijo, quieres una oración para que reciba liberación, solamente tienes que mandarnos esta cantidad y nosotros desde aquí vamos a orar y tu milagro va a llegar allá. Es algo parecido a lo que estaba haciendo Simón.
Quiere decir que este espíritu que actuó en aquel tiempo sigue actuando hoy en día. Pero el apóstol Pedro lo censuró con dureza. La única manera de recibir el Espíritu Santo es hacer lo que Pedro dijo. Lo que Pedro dijo a Simón: arrepiéntete del pecado, pedir perdón a Dios, y por gracia viene el bautismo con el Espíritu Santo. Hermanos, usted no necesita hacer grandes cosas para recibir esta gracia. El proceso es: arrepiéntete, acepta que es tu corazón, camina en el camino de Dios, anhélalo y pide ese bautismo y vendrá a tu vida. Ninguna cantidad de dinero puede comprar la salvación. Ninguna cantidad de dinero. Podemos recibir el perdón de nuestros pecados, podemos recibir el poder de Dios y la gracia de Dios en la salvación, la vida eterna y el perdón de pecados se obtiene mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nada. No estamos pagando nada, no estamos abonando nada cuando venimos a la iglesia y cuando damos una ofrenda. No estamos abonando la salvación, no estamos abonando nada. Cuando damos una ofrenda, no estamos abonando porque Dios nos perdonó, porque lo que recibimos es gracia. No se puede comprar, no se puede intercambiar con dinero. ¿Por qué ofrendamos o por qué depositamos una ofrenda? Es por los mismos gastos de una iglesia, ¿sí? Una congregación tiene gastos propios. Hay muchas cosas, y si no somos personas que nos desprendemos de nuestras ofrendas, si no ofrendamos, pues vamos a carecer. No vamos a tener sillas, no vamos a tener un equipo de sonido, no vamos a tener instrumentos musicales para alabar al Señor, no vamos a tener algo que nos haga sentir bien en nuestra estancia en la iglesia. Pero todo lo que hacemos no es porque estamos abonando, hermanos. No tengas esa idea. Si cuando tú ofrendas o das un diezmo, no estás abonando nada. ¿Están de acuerdo? Amén. No estás abonando nada. Tú estás dando porque eres parte del cuerpo, estás colaborando por el bienestar de todos. En el versículo 24 leemos lo siguiente. Dice: respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Se fijan que le cayó la exhortación o la reprensión? Le cayó duro como un látigo sobre su espalda, y él mismo reflexionó y dijo: rueguen, rogad por mí al Señor para que no venga nada de lo que habéis dicho. Recuerda, hermano, la última vez que un familiar o un amigo o un pariente o alguien, una persona que te había censurado ásperamente porque le predicaste el evangelio, o que te hubiera insultado, o que te insultó o te dijo algo, a lo mejor te sentiste herido. Pero aprendamos la lección de Simón y su reacción a la censura del apóstol Pedro. Él dijo: rogad por mí al Señor. Un día, aquellas personas que a veces no quieren aceptar el evangelio y dicen: predícale a otro que no tiene mucho conocimiento, a ver si te crea, pero yo no. Yo conozco en qué creo y no necesito eso.
Pero esas personas un día, a través de la vida, van a estar en una situación difícil en donde van a decir: ruega al Señor por mí, por favor. Ruega por mí al Señor, por favor. Ahora sí quiero aquello que una vez me predicaste y te censuré y te critiqué y te dije cosas. Perdóname, por favor, ora por mí. En algún momento, si alguien te reprende por algún error que hayas cometido, es para tu bien, recibe la reprensión, admita tu falta, arrepiéntete inmediato y pida oración. Si en algún momento tú cometes ese error, porque los hermanos que vienen a la iglesia muchas veces les tratan de enseñar o de rediccionar su vida y dicen: tú no puedes mandar mi vida y yo puedo hacer lo que yo quiero, y yo no necesito un consejo, yo tengo todo. Pero eso no es verdad. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida un consejo, una exhortación o inclusive una reprensión cuando cometemos faltas graves en la vida cristiana. Y cuando eso suceda, mejor hay que poner atención, hay que escuchar, hay que recibir eso y hay que arrepentirnos y pedir ayuda. Vamos al versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, aquí ahora vamos a tratar el punto de evangelismo persona a persona y vamos a aprender algo o mucho de este versículo, de este pasaje respecto a la vida de Felipe, el que llevó el evangelio allí en Samaria. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fíjense que es emocionante mirar a Felipe predicando con las grandes multitudes en Samaria y el éxito que estaba logrando, que los demonios salían, los enfermos se sanaban y venían multitudes y multitudes a escuchar el evangelio de Jesucristo. Esto es emocionante y es algo, qué maravilloso, qué gloria al Señor, cómo Dios me usa. Pero aquí en el versículo 26 vemos que cambia totalmente el panorama. Vemos totalmente el panorama. A pesar de que Felipe estaba involucrado y estaba llamando a multitudes y a masas de personas, sin embargo, él obedientemente dejó ese ministerio para ir a un camino desértico, debido a que Felipe fue donde Dios lo estaba enviando. Y que el evangelio ahora iba a llegar a Etiopía. Ahora el evangelio estaba abriéndose camino hacia Etiopía. Hermanos, aquí vamos a aprender algo importante. Tenemos que aprender a depender de la dirección de Dios, aunque ésta parezca sin sentido. Pudiera ser que no entiendan los planes al principio, los planes de Dios, pero los resultados probarán que los caminos del Señor son rectos. Aquí en este momento, Felipe podría haber dicho: Señor, pero ¿por qué me sacas? ¿Por qué me sacas de este ambiente? Mira, vienen las multitudes y ¿por qué me envías al desierto? ¿Por qué me envías al desierto? ¿O a qué fue al desierto? ¿Se fijan que Felipe fue obediente? Dependía de la dirección de Dios, no dependía de su éxito, no dependía
de su propio corazón y sus propios pensamientos, sino que está dependiendo de la dirección de Dios. El versículo 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y ha venido a Jerusalén para adorar. Fíjense bien, Dios me está llamando ahora para que le predicara el evangelio a una persona. Y tantito peor, ¿sí? Si los judíos no aceptaban a los samaritanos, que era una mezcla, ahora aquí encontramos a un etíope, una persona lejísima que no tiene nada que ver con el judaísmo. Entonces ahí vemos claramente que el evangelio es universal, el evangelio es para todo el mundo. Aquí, como parte de la información, el etíope era un funcionario de alto rango del séquito oficial de la reina de Etiopía. Era un hombre temeroso de Dios, un hombre gentil que adoraba al Dios de los judíos. Por eso vino a la fiesta, o vino a Jerusalén para adorar. Etiopía está en África, el sur de Egipto, como está viendo un poco de geografía, y es obvio que el eunuco estaba muy dedicado a Dios porque recorrió una gran distancia para adorar a Dios en Jerusalén. Fíjense bien, cuando una persona tiene un compromiso con Dios y lo conoce y está comprometido, no le importa la distancia. A este hombre, imagínate, desde África, en Egipto, caminar, viajar hasta Jerusalén para adorar a Dios. Eran días, semanas de viaje. Hoy en día los cristianos nos da flojera de ir a nuestra congregación donde se encuentran. Y muchos tienen la congregación a 5 cuadras y no van, ¿sí? Al otro lado. Muchos tienen la iglesia al otro lado y no van. Y dicen, es que está muy lejos, está muy lejos. Sí, pero ¿cuántos días caminas para ir a la iglesia? No, pues nada más tomo una ruta. Y cuando no, pues media hora o 20 minutos. Hermanos, las ciudades grandes, los cristianos van a su iglesia y viajan hasta 1 hora, más de 1 hora, para llegar a la iglesia donde se reúnen. Y así se reúnen, sin peros. 3 ¿sí? camiones toman. Hay personas que toman 3 rutas para llegar a su iglesia y de regreso otras 3 rutas para regresar a su casa, sin peros. Y van porque están comprometidos. Etiopía, como dijimos, que está en África, al sur de Egipto, y es obvio que el eunuco estaba muy dedicado a Dios, ya que para llegar se recorren grandes distancias. En las épocas pasadas, los judíos tuvieron contacto con Etiopía, conocido como Cus, y lo podemos ver en Salmo 68, versículo 31, y Jeremías capítulo 38, versículo 7. De manera que este hombre quizás era un gentil convertido al judaísmo. Probablemente él se convirtió al judaísmo siendo gentil, por eso tenía ese compromiso, esa dedicación a su Dios, que desea pues buscar a Dios. Hoy en día, hermanos, los cristianos y los discípulos necesitan un compromiso como este para poder asistir a su congregación. Este hombre estaba sobre los tesoros de Etiopía. Su conversión le permitió llevar al cristianismo hasta las estructuras del poder de otro gobierno. Fíjense bien, Felipe es una cadenita. Felipe le comparte el evangelio a este etíope. Ahí mismo en Hechos lo dice. Se bautiza, sigue su camino a su país y allá extiende el evangelio de Jesucristo. Y lo que yo quiero compartirles aquí en este punto es lo siguiente. Aquí encontramos en este pasaje, en esta
esta parte de Felipe, es el evangelismo de persona a persona. Y eso se llama evangelismo personal. Por lo regular, las congregaciones y las iglesias y los hermanos esperan que los pastores vayan y evangelicen, que los pastores vayan por la gente y llenen la congregación, que los pastores trabajen para que de esa forma decir, oh sí, tenemos una iglesia grande, y es el trabajo de los pastores. Ellos que trabajen, no tengo nada que ver. Los pastores que sigan trabajando, porque es su trabajo, es su ministerio. Dios los llamó para que prediquen y llenen la iglesia. Pero no es cierto. No es trabajo de los pastores. Es trabajo de la iglesia, es trabajo de los creyentes que se reúnen. Ellos tienen la responsabilidad de predicar el evangelio. No se necesita hacer grandes campañas para predicar el evangelio. El evangelismo de éxito es de persona a persona. Es el contacto personal en donde tú te encuentras. ¿A quién tienes que evangelizar? A tus vecinos, a tus parientes, a tus amigos, a aquellos con quien tienes relación esporádica o en el trabajo, en la escuela, en el hospital, en donde te encuentres. Ahí tú puedes compartir el evangelio y esas almas que tú le compartes deberían traerlos a la iglesia. Fíjense bien la dinámica que ignoramos o no queremos asumir, no queremos admitir en nuestra vida. Si una congregación tiene 20 personas, un ejemplo, una congregación de 20 personas, vamos a pensar en 10, somos 10 personas. Si esos 10 personas en un lapso de tiempo de 3 meses trajeran una persona, ¿cuántos serían? Son 10 y trajeran una persona cada quien en un lapso de 3 meses, o vamos a poner 6 meses. ¿Cuánto sería la congregación? 20. Y los otros 6 meses trajeran una persona de esos 20, ¿cuántos serían? Digan. 40. En un año, flojamente crece una congregación a 40 personas cuando eran 10 en un año. Estamos hablando de 6 meses de lapso de tiempo. Pero no sucede eso porque los cristianos no quieren evangelizar. Y dicen, ese es trabajo de los pastores y que los pastores trabajen. Y a veces lo dicen en cara. No, usted pastor, ese es su trabajo, usted ve por la gente y usted llena la iglesia. Pero realmente el trabajo no es el pastor. Por eso su título es pastor, es pastorear, es alimentar, es direccionar a la gente, es instruirlos para la obra del ministerio. ¿Me estoy dando a entender? No estoy diciendo que el pastor no pueda predicar, sí, predica. Y a veces los pastores son los que más predican y ganan las almas que el resto de la iglesia. En nuestra propia experiencia, el tiempo que tenemos sirviendo al Señor, el tiempo que hemos tenido un buen número de congregación, es por trabajo de la pastora y un servidor que hemos trabajado. Y con mucho orgullo, por decir así, podemos decir, ganamos esas almas para el Señor. Nos costaron trabajo, nos costaron sueño, distancia, tiempo, pero finalmente están aquí. Pero realmente el evangelismo es para toda la iglesia. Y si esta dinámica lo asimilamos, lo practicamos, hermanos, las congregaciones van a crecer y no necesitaríamos
hacer campañas, cruzadas, hacer eventos allá en las zonas públicas. No es necesario, porque el mismo pueblo está evangelizando y trayendo a la gente. No es necesario ese tipo de cosas, pero porque no hacen ese trabajo, entonces el pastor tiene que organizar esas cruzadas, esas campañas. Hay que traer un evangelista de quién sabe dónde, vamos a pagarle sus gastos y vamos a darle una ofrenda, y finalmente sale costoso esa campaña. Hace poco estaba platicando de eso, y resulta que hicieron una campaña y trajeron el evangelista, ¿sí? El evangelista. Y le dije, ¿cuánto tiempo predicó? No, pues predicó 3 noches. Ah, ok, qué bueno. ¿Y cuántas almas ganó para el Señor? Y me dice, ninguna. Ni un alma se acercó. No. Y por lo menos los descarriados, los hermanos descarriados, por lo menos se acercaron a alguien. No, tampoco. ¿Y cuánto le pagaron? ¿O cuánto cobró? No, pues toda esta cantidad. ¿En serio? Sí. Pero no ganó ningún alma. No. Qué interesante. Entonces ese no es evangelista, es un evangelista. ¿Sí? Es bien evangelista. Por eso aquí, hermanos, ven claramente, si Dios me da la oportunidad de predicar, pues voy a predicar y no voy a decir, pues si me pagan tanto voy, si no me pagan tanto no voy. Y si Dios me envía, Él me da los recursos precisamente para eso. Ok, cuando dice aquí la Biblia, un funcionario, ya el tiempo, ya no está ganando tiempo. Cuando la Biblia dice aquí de un funcionario, en el original se lee como dunastes, y esto significa un oficial de alto rango, un personaje importante, un oficial de la corte, alguien investido de poder, un gobernante, un soberano, un príncipe, un ministro real, un potentado. Fíjese lo que se cargaba este hombre. Los títulos que se cargaba este hombre, que Felipe le compartió el evangelio. No era cualquier persona en el aspecto político o social. Era un hombre importante en el país. Y para aquellos que dicen, el evangelio es para los ignorantes, por eso los convencen fácilmente, les lavan el coco porque son ignorantes y no saben, y por eso el cristianismo alcanza ese tipo de personas. ¡Mentira! El evangelio de Jesucristo ha alcanzado a personas que tú no tienes idea. Ha alcanzado a científicos, ¿sí? Ha llegado a la vida de profesionales, ha llegado a la vida de todo estrato social. Entonces el cristianismo no compone con gentes ignorantes, sino que también personas importantes, inclusive que tienen cargos importantes en el mundo. Pues aquí vemos claramente que es el comienzo de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Recuerden que el Señor les dijo eso, que tienen que predicar todo el mundo, y también allí en Hechos encontramos cómo el evangelio iba a avanzar y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí encontramos que Felipe halló a este hombre, y en el versículo 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Si ustedes leen con mucha atención y mucho cuidado este capítulo, ustedes van a encontrar la dinámica de cómo evangelizar a una persona. No necesariamente
Tenemos que llegar con la gente y decir, ¿sabes qué? Te quiero compartir el evangelio. Eres un pecador y te vas al infierno. Si mañana o hoy te mueres, vas al infierno. Eres un pecador y tienes que dejar aquello y el otro y el otro y el otro. Y arrepiéntete porque Jesucristo viene pronto. No es necesario decir todo eso. Solamente tenemos que estar atentos de la situación de la persona. Tenemos que estar atentos de su vida, qué es lo que habla. Puede hablar a lo mejor de que está en problemas, que está en bancarrota, que en su familia hay enfermedades, que hay problemas matrimoniales, hay problemas familiares. Pues ahí es donde podemos entrar con el mensaje de la palabra. Aquí Felipe le dice, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo aquí el pergamino de Isaías. Y Felipe le dice, ¿y le entiendes? Versículo 30. Pero ¿entiendes lo que lees? El etíope contesta y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. ¿Se diga? Ese es el proceso, hermanos. Este es el proceso que vamos a seguir. No vamos a hacer grandes campañas. Bueno, si Dios quiere, sí. Pero no es necesario que allá salgamos, hacemos marchas y que sabe que tanto, como una bandera, y decir, somos cristianos y nuestra iglesia acá y el otro. No es necesario. Si todos trabajamos personalmente y traemos las almas, la iglesia va a crecer, va a florecer, nos vamos a multiplicar y este lugar se va a llenar. Ahí tenemos muchas sillas todavía que necesitan ser ocupadas. ¿Sí? Usted piensa en esas sillas ahí que necesitan ser ocupadas. Cada uno de ellos es un alma que necesitamos ganar en el transcurso de las siguientes semanas o días. Amén. Tenemos un lugar preparado para eso. Tenemos este otro lugar y tenemos todo ese lugar. Y aprendamos de Felipe. Entonces aquí Felipe aprovechó la oportunidad de explicar el evangelio solo preguntándole, ¿entiendes lo que lees? Si la persona nos platica, fíjese, es que tengo problemas con mi esposa, con mis hijos, tenemos muchos vicios en la familia, esto, y tú le puedes preguntar, ¿y qué piensas hacer? Oye, ¿nadie te ha predicado del evangelio de Jesucristo? Y te va a decir, no, nadie te ha predicado que Dios te puede ayudar. No, ahí está tu oportunidad para predicar el evangelio, sembrar el evangelio en su vida. Entonces, hermanos, no necesitamos tantas cosas para predicar el evangelio. Mi esposa y un servidor tenemos contacto con personas siempre. Y hay personas que nos vemos una vez y no nos volvemos a ver. Pero hay personas que los volvemos a ver una y otra vez. Entonces decimos, esa persona, y vamos a aprovechar una oportunidad para compartirles el evangelio. Y llega precisamente el momento que Dios nos permite y abrimos un diálogo, una comunicación, y nos damos cuenta y les compartimos el evangelio. Aquí nos vamos a quedar en este punto. Solo les quiero decir que Felipe dependió de la dirección del Espíritu Santo cuando le dijo, levántate, toma ese camino y camínale para allá. Ilógico, ¿cómo que toma ese camino y camínale para allá? Sí, camínale para allá. Hay cosas ilógicas que Dios nos va a pedir a veces y decimos, ¿cómo que hago esto? Número 2, empezó el diálogo desde donde el hombre estaba inmerso, donde esta persona estaba interesado o en su problema. Y número 3, le explicó cómo Jesucristo fue el que cumplió las profecías que estaba leyendo precisamente este hombre. Entonces, para nosotros
es depender de la dirección del Espíritu Santo y empezar el diálogo o la comunicación con una persona de donde la persona se encuentre inmerso, tal vez en su problema, en sus pensamientos, en sus ideas, probablemente. Y allí, tercer paso, explicarle que Jesucristo es la solución de su situación, que Jesucristo es el único camino, verdad y vida. Cuando anunciamos el Evangelio, hermanos, deberíamos empezar donde la persona está concentrada y luego podemos relacionar el Evangelio en esas preocupaciones. Aquí voy a quedar. ¿Qué les parece si en este día, seriamente y comprometidamente, le digamos al Señor: Señor, de aquí en adelante yo quiero que pongas en mi camino un alma que voy a traer a la iglesia, un alma a quien predicarle el Evangelio, un alma a quien traer a mi congregación para que mi congregación comience a crecer? Levanta su mano y comprométase. También nosotros estamos comprometidos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, en este día levantamos nuestras manos como un compromiso y queremos rogarte que nos pongas las personas que necesitan oír el Evangelio. Aquellas personas que ya están preparadas, que el Espíritu Santo ha estado trabajando en ellos. Señor, pon en nuestro camino esas personas para predicarles el Evangelio y traerlos a la iglesia, y que esta iglesia comience a multiplicarse, a crecer y llenar los lugares que están vacíos. Espíritu Santo, aquí estamos. Tu palabra, Padre, tu palabra, Señor Jesús, claramente dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, queremos ver el cumplimiento de esa palabra, que el crecimiento no es por nuestra habilidad o capacidad humana. El crecimiento no es por lo que podemos hacer nosotros, sino que es tu obra. Y el Señor añadía cada día a la iglesia aquellos que debían de ser salvos. Queremos involucrarnos en este proceso, Señor. Queremos involucrarnos y presentarles este Evangelio de poder, este Evangelio que sana, este Evangelio que libera, este Evangelio que restaura, este Evangelio que salva y perdona. Queremos predicar ese Evangelio de poder. Claramente el apóstol Pablo dijo: y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y nosotros no nos avergonzamos y no nos avergonzaremos del Evangelio, porque es poder. Y tú confirmas tu palabra con señales, maravillas, prodigios, sanidades y liberaciones. Lo creemos, Padre, y pedimos que sea establecido así, en el nombre de Jesús. Amén. Digan amén fuertemente.